Hola, hola, hola Gaby, hola Linda, hola a todas las personas que están conectadas, Mari, gracias por estar aquí. ¿Me escuchan? Hola Santiago, buenas noches. Sí, sí te escuchamos. Saludos a Ok, todos. voy a compartir mi pantalla y avísame si ya se ve. Sí se ve, no en pantalla completa, pero sí, sí se ve. Ok, ahí ya puse la pantalla completa. ¿Se ve? Listo. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, cuando no se vea, házmelo saber, por favor. Muy bien, pues vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a hablar sobre ansiedad en niños y adolescentes. Mm, Listo. Muy bien. Perfecto. Entonces, para hablar de ansiedad, necesitamos primero hablar del sistema nervioso autónomo, que tiene un subsistema que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Hay que recordar que el sistema nervioso se divide en dos partes: sistema nervioso simpático, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso central. Vamos a hablar en esta sesión o en esta conversación, vamos a hablar más de el sistema nervioso autónomo, que es el que se ve muy involucrado en episodios de ansiedad y de estrés. Ok, entonces, como su nombre lo dice, sistema nervioso autónomo es el sistema que se encarga de todas aquellas las funciones que escapan de nuestra conciencia o que escapan de nuestro control. Son funciones que se dan de manera automática. Es un sistema que está en todo el cuerpo, en todo el organismo y que inerva a muchos órganos, glándulas y sistemas y aparatos para que funcionen de manera automática. Este sistema nervioso autónomo tiene una subdivisión o una subdivisión que es sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Por qué es importante hablar de estos dos sistemas? Porque uno se activa y nos mantiene en estado de alerta, en estado de lucha, en estado de huida, en estado de pelea, que es el sistema nervioso simpático. Es un sistema que asume esta responsabilidad de ansiedad y de estrés y que se activa al liberar un conjunto de hormonas como es la cortisol, la hormona del estrés y de la ansiedad. El otro es el que se encarga de relajarnos, tranquilizarnos, y es el que se activa cuando después de que comemos, es el que está activo para que se dé la digestión. Ahora, el sistema simpático nos pone en estado de alerta y va a generar en el organismo una respuesta de lucha o huida. Tenemos que saber que nuestro organismo, como los organismos animales, está diseñado, está preparado para ayudarnos a manejar situaciones que nosotros vivimos
como de riesgo o peligrosas. Gracias a eso podemos sobrevivir. Y este es un mecanismo biológico que ha ido evolucionando. Es decir, lo vivieron los primeros humanos en la Tierra y que ha ido evolucionando. Pero a pesar de que han sido muchos años de evolución, no se ha extinguido esa capacidad del individuo de poder percatarse o experimentar o identificar señales de alerta. Entonces, ¿qué es la respuesta de nuestro cuerpo de lucha o huida? Es una respuesta biológica, es una respuesta fisiológica al estrés que se produce cuando identificamos o sentimos la presencia de algo que nos aterra. Esto puede ser mental o físicamente. Cuando experimentamos algo que nos aterra, que nos asusta, que nos sentimos en riesgo, se activa el sistema nervioso simpático y va a empezar a liberar un montón de hormonas que van a empezar a circular por todo el cuerpo. Circulan por la sangre y están en todo el cuerpo. ¿Qué va a pasar? Se va a aumentar la respiración, va a aumentar la presión arterial, va a preparar al cuerpo para correr, para pelear, para huir, para defendernos. Y va a parar funciones que en ese momento identifica como no necesarias, como por ejemplo la digestión. En ese momento, el cuerpo apaga al sistema nervioso simpático y lo que se queda activo es el simpático, porque lo que importa es preparar los músculos, genera una rigidez, prepara los músculos de las piernas, de los hombros, prepara todos los músculos para esta acción, para movernos, para pelear, para luchar. Entonces, aquí lo que está activo es el sistema nervioso simpático. Gracias a esto, decía, podemos movernos, podemos correr y podemos ser mucho más fuertes. Entonces, la preocupación, el miedo, la angustia y la vergüenza son emociones básicas de todo individuo, emociones esenciales y básicas de toda persona. Son emociones que nos permiten convivir o pertenecer a un grupo. Si nosotros no autorreguláramos nuestras conductas, nuestras interacciones, tendríamos serios problemas con todas las personas con las que interactuamos día con día. Si no tuviéramos vergüenza, si no tuviéramos angustia, si no tuviéramos preocupación, si no tuviéramos miedo, seríamos personas que caeríamos en un tipo de patología donde tendríamos muchísimos conflictos. Como por ejemplo, si yo no tuviera vergüenza y con facilidad tomo algo que no es mío, de quien sea, la vergüenza me permite regular la honestidad o la deshonestidad, ¿no? O sea, robar, por ejemplo. Eso hace que yo no tenga problemas con la gente que me rodea. Sin embargo, cuando el miedo, la preocupación, la angustia se mantienen, fíjense bien, por un periodo muy largo y es muy intensa, es cuando empieza a ser disfuncional. ¿Qué define a una patología de algo promedio? La intensidad y la frecuencia. Esto es que ocasionalmente experimentamos miedo, ocasionalmente sentimos preocupación, ocasionalmente sentimos angustia y vergüenza. Todo niño vive eso, todo adolescente pasa por esos sentimientos. Empieza a ser disfuncional cuando esa angustia crece.
y cuando cada vez es mucho más recurrente. Es decir, que con mucha frecuencia la persona se preocupa. En este caso, niños y adolescentes. Entonces, miedo, angustia y preocupación empiezan a ser disfuncionales cuando la persona exagera la interpretación de las señales que recibe. Por ejemplo, un niño que reprueba puede decir, reprobé y listo, me van a regañar, punto. A otro niño que interpreta eso como un fracaso, como no valgo, no soy suficiente, merezco ser castigado. Es la misma situación, la interpretación es completamente diferente. Esa interpretación exagerada sobre la persona es cuando ya vuelve disfuncional la preocupación, la angustia y el miedo, y se empieza a encaminar hacia un trastorno. Entonces, una característica común de los trastornos de la ansiedad es que hay una exageración en la interpretación de los eventos. Por ejemplo, decía, una mala calificación se transforma en la seguridad de que perdí el año. Nadar o el agua, ver el agua, es convicción de que me voy a ahogar. O presenciar la discusión de mi padre, de mis padres, me lleva a asegurar que se van a divorciar. Hay una exageración en la interpretación. Entonces, esto deriva, apunta más hacia los trastornos de la ansiedad, que aquí vamos a hablar solo de la niñez y adolescencia. ¿Qué son? Son un grupo de entidades mentales que pueden presentarse en niños, adolescentes y adultos. Yo he trabajado y trabajo con niños, jóvenes y adultos que tienen ansiedad. Justo hoy atendí a una persona de 70 años con un miedo intenso, pero es un miedo irracional. Esa misma exageración de lo que vive y de lo que pasa, lo tiene el joven y lo tiene el niño. Los trastornos de la ansiedad son el segundo trastorno mental más incapacitante, más limitante en la mayoría de los países de América Latina. Y sin embargo, es la queja por la que menos se consulta, especialmente los hombres. ¿Cuáles son los trastornos de la ansiedad? Son varios. Ansiedad generalizada, ansiedad por separación, ansiedad social, trastorno de pánico, trastorno mutismo selectivo y fobias específicas. Yo no voy a hablar una por una porque para eso necesitamos un curso de varios días y de varias horas. Voy a dar las características más generales y cuáles son los patrones que hace que todas las ansiedades se parezcan o tienen en común. Ahora, ¿cuáles son las más recurrentes? La generalizada y la ansiedad social. En los adolescentes, la más frecuente es la ansiedad social. Y ahorita vamos a ver en qué consiste. Muy bien. Quisiera preguntar, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto, gracias. Ok, Bien. entonces, ¿cuál es el patrón en común de las ansiedades? Un pensamiento catastrófico. Este pensamiento catastrófico suele ser repetitivo, invasivo, intrusivo. Es decir, la persona supone un escenario catastrófico, fatal. No hay solución.
de esta no voy a salir. No hay esperanza para mí. Es un pensamiento que suele ser exagerado, es irracional, es negativo, difícil de controlar, casi parásito, o sea, llega a paralizar a las personas y en términos simples, es un pensamiento catastrófico. Lo que derivará en que la persona, ese pensamiento, va a activar al sistema nervioso autónomo para que empiece a generar más hormonas de las que en promedio necesitamos. Esas hormonas van a empezar a generar un estado anímico de miedo, de vergüenza, de preocupación y de angustia, pero que van a ser exageradas, intensas, en las que la persona llega a experimentar de no puedo con esto me rebasa. ¿Y cuál es la relevancia de hablar de esto? Pues que a pesar de que es un problema de salud mental, por ejemplo, en el caso de los niños, es de las que menos se consulta. A los niños se les lleva a consulta porque tienen dolor, porque tienen problemas de conducta. Los llevan al psicólogo porque tienen problemas de conducta o al médico, al pediatra, porque tienen dolor o alguna enfermedad, pero no porque tengan ansiedad. Cuando van al psicólogo o cuando van con el pediatra es cuando éste detecta que el niño tiene ansiedad o el adolescente. Por el nivel de sufrimiento en silencio que implica para la persona que lo padece. Los adultos y adolescentes podemos decir, no estoy bien, algo pasa conmigo que no estoy bien. ¿Qué te pasa? Siento desesperación, siento miedo. Y muchos adultos, especialmente los hombres, tenemos dificultad para comunicarlo. Pero los niños tienen mayor dificultad para comunicarlo. Por eso es un sufrimiento en silencio. Por la repercusión emocional, social y eventualmente académica que conlleva. Cuando no se trata, cuando es severa, pues los niños dejan de ir a la escuela. O sea, tienen mucha resistencia para presentarse. Se aíslan y dejan de interactuar. Y porque si no se trata, tiene una evolución que puede tener serias consecuencias psicológicas y también sociales. Muy bien. Entonces, en el caso de los niños puede aparecer y desaparecer por temporadas y a veces no tiene un factor desencadenante claro. El pensamiento catastrófico va a aparecer ante un gran número de situaciones, ya sea del pasado, del presente o del futuro, y algo que es común es una preocupación por algo. Es una preocupación muy recurrente. Esto ha llevado a muchos especialistas a hablar de niños estresados crónicos, porque cuando ves su preocupación, cuando miras su preocupación, dices, pero esta preocupación es de un adulto. Este niño o este adolescente no tendría por qué estar tan estresado. Es un estrés crónico, pero que está activado a partir de una preocupación muy recurrente y constantemente se está preocupando. Ahora vamos a ver de qué se preocupa. Entonces, ese pensamiento catastrófico va a activar que el cuerpo empiece a tener alteraciones. Por ejemplo, va a haber contractura muscular, va a haber dolor de cabeza, tensión o rigidez muscular, cansancio, con facilidad se agotan, pueden tener sudoración o temblor y con frecuencia se quejan de dolores en el estómago y decía en la cabeza. Ahora, lo llevan al pediatra
lo revisa. Si es un pediatra que no tiene formación, digamos, más integral, más amplia sobre el ser humano, pues va a decir, el niño no tiene nada, es un berrinche. O, no, nada más está queriendo llamar la atención, pero el niño no tiene nada. Y entonces eso se vuelve más desesperanzador para el niño, como no tengo solución, no hay esperanza para mí. Es muy sensible, se irrita con facilidad o se enoja, puede tener un estado de humor cambiante, tiene mucha preocupación o mucho temor a cometer errores, incluso pequeños, porque tienen un rasgo de perfección, de ser correctos, de ser perfectos. Se preocupa de cosas que ocurrirán en un futuro lejano, como por ejemplo la escuela, pasar el examen, pero digamos que son preocupaciones que no le competen en ese momento, en ese periodo de vida. Se preocupa o siente temor cuando lo dejan en algún lugar, como puede ser la guardería, la escuela o la casa de parientes o de amigos. Ya en cuanto a conductas o comportamientos, hay disturbios del sueño, dificultad para iniciar el sueño o para mantener el sueño, pesadillas, evita participar en actividades escolares, suele ser tímido, inhibido, está en silencio, a veces se puede negar ir a la escuela o tiende a aislarse. Si ven, las conductas son evitativas, es decir, evito el contacto, evito la interacción. Eso es una estrategia que también los adultos con ansiedad tenemos, pero que es, digamos, contraindicada. En lugar de interactuar, en lugar de pedir ayuda, en lugar de socializar, el mecanismo es evito, 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 me aíslo social y por tanto afectivamente. ¿Y qué va a pasar? Que me voy a sentir solo, con poca esperanza. Entonces hay muchas conductas evitativas. Evita situaciones sociales con otros niños, fiestas o actividades fuera de la escuela. Constantemente busca la aprobación de sus padres, de cuidadores, de maestros, de amigos. Es decir, se esfuerzan por ser complacientes, se esfuerzan por agradar, les interesa mucho la aprobación de otras personas, principalmente de papá y de mamá. Esto ya nos dice que es una persona que tiene una herida de rechazo, que en un momento de su vida sintió un fuerte rechazo, lo cual lo lleva a buscar la aprobación, la aceptación. ¿Y cuál puede ser una manera? Agradar, complacer a los otros. Y bueno, el mundo está habitado también por miles de personas que suelen ser muy complacientes. Hace berrinches, tiene mucha energía, puede tener mucha energía y luego mucho agotamiento. Y pueden presentarse como adultos, es decir, como tienen un lenguaje de adultos. ¿Sí? Ah, mira qué palabras usa, mira este niño parece un adulto, mira este niño parece una persona mayor por el tipo de palabras que usa, por las preocupaciones que tiene, es ordenado, es muy maduro para su edad. Y eso se halaga y les halaga a los padres escuchar eso de sus hijos. Pero no hay una reflexión sobre, ¿y mi hijo está bien? ¿Esto será equilibrio mental? ¿Esto será salud mental? ¿O algo está pasando con él para que tenga un comportamiento que no corresponde a su edad?
En cuanto al nivel académico, pueden ser excelentes, pueden tener alto desempeño escolar, muy buenas calificaciones, pero pagan un costo. Dejar otras actividades de los niños, propiamente de los niños, y lo cual los lleva a ser excluidos por sus propios compañeros. Y tienen una sensación y una creencia de sí, que es que están condenados a cumplir con lo que se espera de ellos, con lo indicado. Obedientes, correctos, organizados, bien portados, no dicen malas palabras, destacan. ¿A cuántos niños y a cuántos compañeros no tuvimos así? Y lo único que esconden es un estrés crónico, porque hay una creencia de que estoy condenado a ser de esta manera. Y ese es el costo. La infelicidad, la frustración, la amargura, el coraje. Llegan a tener características obsesivas con el orden, con el cumplimiento, con la puntualidad y con que deben tener siempre claro qué va a pasar, qué va a suceder. Si voy a aprobar, si voy a ser puntual, si voy a llegar, si va a estar mi papá, si va a estar mi mamá. O sea, certeza del futuro. Muy bien, ¿cuáles son las posibles causas? Hasta el momento no se ha encontrado una causa específica. No la hay. Lo que se ha observado es un conjunto de factores de diferente tipo que favorecen los trastornos de la ansiedad. Los aspectos biológicos son bien importantes. Lo que dicen los estudios es que a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, puede haber una alteración genética, bioquímica, que se pueden estar liberando en exceso hormonas y neurotransmisores, o hay un déficit de ciertas hormonas y ciertos neurotransmisores. Pertenecer a una familia sobreprotectora, asfixiante, aprensiva, ¿sí? Que a mi hijo no le pase nada, que mi hijo siempre esté bien, que mi hijo siempre sea bien portado. Lo cual solo genera inseguridad en los menores, como miedo, angustia. Y también es importante que son adultos ansiosos, estresados. Y ese estrés, esa interpretación de los adultos, de la vida, del trabajo y de sí mismo, la transfieren a los niños. Un modelo de aprendizaje, de interpretar el mundo, para los niños son los papás. Entonces, si son personas nerviosas, son personas que ven al mundo como pesimista, negativo, con mucha paranoia, que ven al futuro como algo catastrófico, los niños también lo pueden aprender, lo suelen aprender. Es raro de las personas que yo he conocido y que he atendido que me digan, Santiago, estoy aquí por ansiedad, pero mis padres eran mentalmente saludables. No, sus papás también tienen un antecedente de ansiedad o de algún disturbio psicológico. Aspectos sociales y culturales. Es importante el barrio, la colonia, el pueblo, la ciudad donde se vive. Si son contextos de violencia, de inseguridad, sí, contextos con un clima social no amable, sino de violento, obviamente es un factor que va a favorecer el desarrollo de algún tipo de ansiedad. En el caso de los adolescentes, hay mucha presión por alcanzar ciertos estándares
y que cuando esos estándares no se alcanzan, va a generar ansiedad. No tener el cuerpo de las compañeras, no tener el cuerpo de las chicas que aparecen en los videos de cierta red social, no tener la vida, el estilo de vida, la fama de ciertas personas que veo en Internet. Por tanto, las redes sociales sí tienen un peso muy importante en el autoconcepto del niño, del adolescente que se va formando. El hecho de que tengan acceso a Internet y ver a ciertas personas, ciertos programas, ciertas series, sí va a generar un peso en la conformación de la imagen y del concepto que tienen de sí. Por eso es importante supervisar qué tipo de contenido, a qué tipo de contenido tienen acceso los niños y los adolescentes. Y también a los comentarios que pueden recibir en las redes sociales. No es sorprendente que muchos adolescentes se han suicidado por el acoso que han tenido en las redes sociales. Ahora, ¿qué hay que hacer? Además de supervisar el contenido, pues lo que también hay que hacer es reforzar el valor que posee la persona, que su valor no depende de los comentarios agradables o halagos o comentarios no agradables que recibe en las redes sociales. Que el valor de la persona no depende de eso, que su valor depende de que él es una persona digna y valiosa. Y esta es una tarea que tienen que hacer los papás de manera constante, especialmente en la niñez y en la adolescencia, que es donde hay más vulnerabilidad y donde la influencia positiva o negativa tiene mayor peso. Muy bien. ¿Cuáles son los tratamientos más conocidos para abordar la ansiedad? La psicoeducación, la psicoterapia y la farmacología. ¿Qué es la psicoeducación? Pues educar, sensibilizar a la escuela, a la familia, de cómo tratar al niño o adolescente que tiene ansiedad. Qué palabras usar, cómo reaccionar cuando tiene una crisis de ansiedad, por ejemplo, en lugar de decirle otra vez con tus berrinches, otra vez quieres llamar la atención. Es decir, la psicoeducación ayuda a darle herramientas a profesores como a los padres del niño a que puedan tratar con personas que tienen este rasgo. No es sencillo. Hay que saber cómo tratar a los niños y adolescentes. Psicoterapia es un tratamiento psicológico que va a ayudar a la persona a identificar, a lidiar y a superar la ansiedad. Y la más reconocida actualmente y la que más investigaciones tiene que es efectiva para ayudar a las personas con ansiedad es la terapia cognitivo-conductual, porque ayuda a los pacientes y a los padres de los pacientes a reinterpretar las situaciones que experimenta con amenaza, con miedo, con mucha preocupación y con mucha angustia. La farmacología, esa es la más vieja, la más antigua de todas, que consiste en que el pediatra, el médico o el psiquiatra da medicamentos. Yo lo que quiero proponer aquí es otra alternativa. No estoy diciendo que se tienen que eliminar estas terapias. Estoy diciendo que estas son las más convencionales y las cuales han sido útiles. Cuando la persona de plano necesita medicamento, debe recibir medicamento. Pero si la persona no necesita ser medicada, ¿por qué tendría que hacerlo? Y sobre todo cuando es una edad corta. Yo lo que propongo con este método de la auriculoterapia es que podemos ayudarle a la persona
a nivel neurofisiológico. La auriculoterapia es una herramienta que consiste en estimular puntos que tenemos en la oreja. Y lo que dicen las investigaciones es que esta técnica es capaz de neuromodular, biomodular al sistema nervioso simpático y al sistema nervioso central. Esto es, va a hacer que se equilibre el funcionamiento del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Por ejemplo, va a hacer que la producción de cortisol, de adrenalina y noradrenalina, que están muy elevadas en personas con ansiedad y estrés, se equilibre. Es una técnica que busca el equilibrio neurológico y psicológico de la persona. Entonces, y eso está documentado, yo no lo estoy inventando ni es mío. Hay estudios que demuestran este resultado o este mecanismo de acción de la auriculoterapia. Muy bien, veo que aquí está Linda, que tomó el curso de auriculoterapia conmigo. Y a ver, quiero saber quién más está. Muy bien, de las personas, a ver, Linda, ¿qué puntos no pueden faltar en un niño o en un adolescente que padece ansiedad? Pues pondría psicosomático, ¿Sí? ansiedad, Ujú. intestino grueso, ¿Sí? sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, Ajá. mm, riñón ¿Sí? y el punto felicidad también es uno de los que pondría. Alegría. Alegría, perdón. Ujú. Claro. De qué va a depender de la elección de los puntos? De la edad de la persona, de la intensidad de la ansiedad. No es lo mismo un niño o adolescente con ansiedad leve, moderada a severa. Y no es lo mismo trabajar con un niño de 9 años que con un joven un adolescente de 12 o 13 años. Ujú. Entonces, la elección de los puntos va a ser en función de la edad, del tipo de ansiedad y de el nivel de ansiedad, es decir, de la sintomatología. ¿Qué tan intenso es? ¿Qué tan disfuncional es? ¿Qué tan limitante es la ansiedad para esa persona? No es lo mismo un niño que tiene pesadillas, que no duerme bien, pero que todavía socializa, va a clases, todavía tiene capacidad para concentrarse, a un niño que de plano no va, dice no voy a clase. El nivel es diferente. Entonces, vamos a recordar que a menor edad, menor estímulos, porque la sensibilidad, la capacidad de viajar por la vía aferente, el estímulo que se coloca en la oreja, viaja mediante la vía aferente, es mucho más rápida en niños que en adultos. Tienen una respuesta mucho más rápido los niños que los adultos. La oreja es más chica. Entonces, con pocos puntos es suficiente. No vamos a saturar la oreja de un niño con estímulos o de un adolescente. Si tiene 8 años, 9 años, con 4, 5, 6 estímulos son suficientes. Muy bien. ¿Qué estímulos, qué puntos tenemos en la oreja que podemos estimular que van a favorecer el equilibrio emocional, fisiológico del niño? Punto de sistema nervioso central, punto de sistema nervioso autónomo. Esos dos
con estimularlos ya van a tener un efecto muy importante en el paciente. Hay que añadir el punto de ansiedad y hay que añadir el punto de adrenal. El punto de adrenal hay que... ¿Por qué es tan importante este punto? Porque este punto lo que hace es modular la producción o la liberación de la cortisol, que es la hormona de la ansiedad y del estrés. Punto de encéfalo. Si hay una alteración a nivel del cerebro, pues este punto nos va a ayudar. Y punto de sistema nervioso autónomo, que es este. No hay pierde para identificarlo. Ahora me van a decir, Santiago, pero yo no sé nada de auriculoterapia. No tengo material para estimular esos puntos. Bueno, yo te diría, seguro en tu casa tienes clavo de olor. Retira la cabecita del clavo de olor y pega con cinta micropor a tu hijo, a ti mismo, a ti misma. Este punto que está en la parte superior de la oreja, se me olvidó colocarle los nombres. En la parte superior de la oreja, ¿sí están viendo el mouse? ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí, se alcanza a ver. Ok, este es el punto sistema nervioso central. Con que estimules este punto, está en la fosa, no hay pierde. Y con esos dos, ya es un porcentaje de resultado del 50%. Si puedes, colócalo hoy en ti o en tu hijo y pegas, claro, primero limpias y luego pones la bolita de clavo de olor y pegas con cinta micropor. Por lo menos te va a ayudar a relajar y por lo menos te va a ayudar a dormir mejor esta noche y las siguientes. Porque el efecto se activa a partir de la acupresión. Con que presiones es suficiente. Claro, si hay un estímulo como aguja, láser, pues es mucho mejor. Muy bien, vamos cerrando entonces. Hay 6 áreas en las cuales la auriculoterapia tiene una actuación importante. En el dolor, tiene un efecto analgésico. En la inflamación, tiene un efecto antiinflamatorio. En la ansiedad, tiene un efecto ansiolítico de manera natural. Miorrelajante, favorece la descontractura o la relajación del músculo tenso, rígido, adolorido, antitérmica. Es capaz de equilibrar la temperatura del cuerpo. Si la persona tiene fiebre, le ayuda a equilibrar la temperatura. Si la persona tiene extremidades frías, le ayuda a equilibrar la temperatura. Inmunomodulador, ayuda a equilibrar al sistema inmunológico. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias cuando no se trata la ansiedad? Lo que dicen las investigaciones es que las repercusiones son serias a nivel académico, laboral, social y emocional. Se ha encontrado que adultos portadores de depresión en la infancia o en la adolescencia tuvieron ansiedad. Se ha encontrado también que la ansiedad y la depresión se suelen desarrollar de manera juntas. Es decir, las personas que desarrollan ansiedad también presentan depresión y a la inversa. Y especialmente cuando no fueron tratados en la adolescencia o en la niñez. Hay estudios que señalan una correlación significativa entre alcoholismo y trastornos de ansiedad. Yo diría que no solamente de alcoholismo,
de todo tipo de vicio, todo tipo de drogadicción, todo tipo de dependencia, a la pareja o a las personas en general, al cigarro, al alcohol, a otro tipo de drogas, a la comida, a la pornografía, al sexo, todo aquello que implique una compulsión, una reacción instintiva, impulsiva de la persona, pues está correlacionado de manera significativa con los trastornos de la ansiedad. Muy bien, ¿qué otras cosas te sugiero que hay que trabajar con niños y adolescentes? Trabajar la afirmación positiva, decirle de manera reiterada al niño que es valioso, que su existencia es maravillosa y que tiene derecho a ser amado y que se le ama tal como es. Que haga actividad física, que se involucre o involucrar en actividades que sean de bienestar, además de actividad física. Están la música, por ejemplo, el arte. Invitarlo a socializar en lugar de dejarlo muchas horas con el internet o con el celular o con otros dispositivos. Que tenga una rutina para dormir. A la misma hora se tiene que dormir. Vigilar el contenido al que tiene acceso en el celular o en la computadora. Y dedicarle más atención. Como, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Tenme confianza. Si me dices lo que te pasa, lo que sientes, te puedo ayudar. Y si no sé cómo hacerlo yo, vamos a buscar ayuda para que te atiendan. Pero voy a estar contigo, te voy a acompañar y no te voy a dejar solo. Porque una sensación de la persona con ansiedad es que está solo. Y entonces el futuro es muy desesperanzador. Muy bien, si quieres ayudar a más personas, si te quieres ayudar a ti, a las personas que conoces, pues te invito a que participes en el curso de auriculoterapia que voy a dar el próximo 14 y 15 de octubre. La ansiedad se ha generalizado y se intensificó después de la pandemia COVID. Este es un tratamiento muy efectivo para tratar ansiedad. Y los resultados son desde la primera sesión. Con esta técnica podemos ayudar a que las personas, niños y adolescentes no lleguen a la parte farmacológica. Si se puede evitar, mucho mejor. Y si no se puede, pues ni modo, pero algo se puede hacer con esta técnica. Pues muchas gracias por acompañarme. Quisiera escuchar sus comentarios, quisiera saber, pues, qué les pareció la información con la que lo que hemos platicado aquí. Muy interesante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica y me conecto desde Moroleón, Guanajuato. Hola Jessica, gracias. Pues esto de la ansiedad cada vez es más, eh, aparece más en personas muy allegadas a nosotros, de acuerdo a las situaciones que vivimos del día a día, la inseguridad, la presión laboral, etcétera. Entonces, yo creo que es muy saludable tratar de ayudarnos, para tener un mejor, una mejor calidad de vida. Claro, Entonces, pues muy interesantes los temas y pues aquí estamos para aprender. gracias Muchas Jessica gracias. por acompañarnos. Buenas noches. Muy interesante la información, maestro. Yo soy Alma, yo creo que sí se acuerda. Tomé el curso con Claro, usted. claro.